¿Quién yo solía ser? Yo solía ser una persona negativa, triste, enojada, frustrada, con crisis de ansiedad, ataques de ira, diagnósticos varios, medicación, pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Yo era una persona que sufría mucho por mi mente, por mis pensamientos, porque estaba agarrada al pasado constantemente pensando en lo que me había sucedido y hablando de lo que me había sucedido. Mi enfoque era siempre con que había tenido un pasado difícil, abusos, luego la pérdida de mi mamá, me morí con mi mamá, me quedé en ese lugar y la perpetué durante años y todos los años revivía la misma historia. Las fechas se me hacían muy difíciles, los días de la madre, las navidades, fin de año, se me hacían muy difíciles y siempre de alguna manera, mis cumpleaños, de alguna manera siempre, aunque todo estuviera bien, en esas fechas terminaba boicoteando cualquier situación que estuviera sucediendo, por muy hermosa que podía llegar a ser, yo la iba a terminar boicoteando. Los mejores momentos siempre le encontraba algo negativo, siempre tenía algo de lo que quejarme. Vivía hablando de lo que faltaba, de lo que no podía, de lo que no lograba, de lo, como les decía, de mi pasado. Todo esto, cuando tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la depresión, así que estaba muy deprimida. A la mañana me despertaba ya con ganas de desaparecer. Abría los ojos y ya quería desaparecer, o sea, no podía entender cómo estaba otra vez en esta vida y tenía mucho miedo, aunque yo no sabía lo que era, no sabía qué era el miedo, lo que me impedía avanzar, evolucionar, creer en mí, pero tenía tanto miedo que todo me paralizaba, así que vivía en esa zona cómoda, cómoda porque era el único lugar donde yo podía estar en el sufrimiento. No me permitía de alguna manera ser feliz y si había momentos de felicidad los iba a boicotear. Y esto tenía que ver con muchas creencias limitantes que yo tenía y que no conocía. Repetir frases o patrones o creer que las circunstancias son de determinadas maneras porque así me dijeron que eran y nunca las cuestioné. Entonces, todo esto que me llevó a vivir un infierno mental, tenía también las crisis de ansiedad, en donde me llevaba a estados extremos de ataques de pánico, porque de solo hecho de pensar en algo que tenía que ver con el futuro, yo siempre miraba al futuro con esto de que me va a salir mal, no voy a poder, toda mi vida va a ser un asco, toda mi vida voy a sufrir, toda mi vida, y siempre es como que cuando miraba al futuro, siempre me va a pasar lo mismo. Cuando decimos todos, nadie, siempre, es como que generalizamos por una sola situación que hayamos sucedido o que haya pasado o que hayamos aprendido, todo lo demás es igual. Cuando decimos todos los hombres son iguales, todas las mujeres son tóxicas, cuando decimos eso, en realidad de una situación perpetuamos las demás. Y vamos repitiendo el patrón y vamos teniendo los mismos resultados y vamos pasando por las mismas circunstancias. Es increíble. Ahí es cuando nos preguntamos por qué tropezamos siempre con la misma piedra. Pasé por ese infierno mental, toqué fondo, llegó esa noche oscura del alma que llaman, ¿no? En donde vi que todo era mi responsabilidad, porque también ya había probado muchos métodos para salir de esa situación y no lo conseguía. Aparte de hacer terapia, de tomar pastillas, de estar en el psiquiatra, de estudios varios, no conseguía salir de ese estado. Y yo creía que eso era porque no tenía dinero, creía que era porque mi pareja no hacía lo que yo quería o no me trataba como yo quería o lo que fuera que sucediera. Creía que era porque no me salían las cosas que yo quería. O sea, básicamente el culpable estaba fuera. O sea, yo todo lo que sentía tenía un porqué de algo que había hecho alguien más o había dicho alguien más. Si yo sufría era por culpa de. Entonces,
Bueno, y también la intensidad de darle al otro el poder de hacerte o no feliz, porque claramente también decía, bueno, esta persona que me hace feliz, mi hijo me hace feliz, pero yo seguía estando deprimida, yo seguía siendo infeliz por dentro, ¿no? Eso otra de las creencias limitantes y mentiras que me contaba a mí misma de decir, soy feliz por mi hijo, gracias a mi hijo soy feliz. Y pobre mi hijo que le ponía la carga, la responsabilidad de hacerme feliz, pero en realidad él no me veía una madre feliz. Él me veía que yo lloraba, que me quería morir. Todas estas cosas que yo cuento, que son súper dolorosas, solamente pudieron transformarse cuando me transformé. Podía haber perpetuado también la infelicidad de mi hijo. Tuve esa noche oscura del alma que dije, ok, ya está, culpé a todos, a mi pasado, a mi madre, a mi padre, a mi familia, a todos. Culpé a todos, a mis ex. Básicamente, en algún momento tengo que hacer algo yo, porque claro, si siempre pasó lo mismo, siempre repetí lo mismo, algo tengo que estar haciendo mal. Y ahí empecé a interiorizarme de la información que les cuento y a cómo resolver y aprender a conocerme verdaderamente y por qué hacía las cosas que hacía. Ese es otro proceso doloroso, pero no de sufrimiento, sino de dolor, porque es muy doloroso verse a uno mismo y entender, aceptar que sos manipulador, que sos exigente, que sos perfeccionista, que le hiciste daño a los demás, que te mentís a vos mismo, que no tenés autoestima, que no te amás, que no sabes quién sos, muchas, que sos dependiente, muchas cosas que realmente tienen que ver con tus pensamientos, con lo que vos crees y con lo que vos pensás. Y era súper doloroso encontrarme con esas circunstancias, decir, bueno, fui mala amiga, fui mala madre, fui mala prima, mala tía, mala hija, mala sobrina, de verdad, porque en el sufrimiento lo que hacemos es victimizarnos y tenemos mucho ego, entonces es como que estamos muy centrados en lo que nos pasa a nosotros, lo que me duele a mí, lo que sufro yo. De hecho, nos comparamos y el resto parece que nunca le pasara nada, que todo te pasa a vos. Y en esas circunstancias, en realidad, no pensás en nadie más. No pensás en nadie más, no te das cuenta que alguien más te puede necesitar, no te das cuenta que vos podés dar algo a alguien más. No te das cuenta, no te das cuenta de que el otro tiene sus carencias, sus traumas, sus necesidades. Siempre estamos con este, no, a mí peor, ¿no? A mí peor. Entonces, fue muy doloroso ese paso por el autoconocimiento. Hoy por hoy sigue siendo un camino y apenas tengo un primer escalón, ¿no? Apenas hice un paso en todo esto, pero realmente hace 10 años atrás me hablaban de esta información, de hecho pasó también, y no lo entendía. No podía creer que yo fuera la culpable de todo mi sufrimiento. Había visto la película de la ley de la atracción. En primer momento terminó la película súper motivada. Voy a pensar en positivo, voy a creer. Me duró una semana, crisis de ira. Arranqué todo lo que había escrito y había armado, lo tiré todo, rompí todo. Frustración, impotencia. Otra vez, no, esto no funciona, la culpa es de esto. No puede ser verdad, esto no funciona. Aprendí que las leyes universales funcionan, nos guste o no. Las leyes universales existen y una de ellas es la ley de la atracción, claro está. Y todas tienen que ver con nuestro pensamiento porque el universo es mental, ¿no? Todo lo que vemos, todo está creado por un pensamiento. Luché mucho, me resistí mucho, sufrí mucho y de verdad esa que yo solía hacer me enseñó a conocerme y a poder reconstruirme y a ser quien soy. A poder hacer esto, a poder brindar la información a alguien más que está sufriendo, que
la está pasando como la pasé yo, que piensa las cosas que pensé yo cuando sufría, que le duelen las circunstancias que me dolían a mí por tener esos patrones de carencia, de amor, ¿no? De miedo, de falta de conciencia, de ignorancia, porque todos tenemos ignorancia. Y nosotros no aprendimos a amarnos a nosotros mismos. No aprendimos a valorarnos, a autovalorarnos, porque de hecho nuestra autoestima está más bien consolidada por todo lo que nos dijeron, nos agarramos de lo que nos dijeron, ¿no? Nuestro sistema educativo también nos calificó y de un 1, un 4, un 5 de nuestra inteligencia, con un número. Entonces, hay tantas creencias limitantes dentro de nuestros que están generando y creando una falsa identidad, alguien que no somos y que creemos que tenemos debilidades, que no podemos hacer determinadas cosas, no podemos conseguir determinados logros y metas, que no somos capaces de ser felices, que no nos podemos permitir inclusive ser felices, que está mal, de alguna manera ser feliz, que está mal tener dinero. Así hemos aprendido muchas cosas. El portate bien, hacé lo que yo digo, como yo quiero, cuando yo lo quiero, ¿no? Entonces hay tanto que cuestionarnos para poder salir del sufrimiento, para poder sanar lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad. Se puede sanar, se puede transformar esa situación. Tengo que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ser consciente de que yo puedo hacer algo para cambiar todo esto, que depende de mí, mi felicidad, inclusive mi sufrimiento, y que tenemos el poder para sanarnos a nosotros mismos, porque nadie puede entrar a nuestra mente a cambiarnos el pensamiento. Nadie puede hacernos creer lo que no queremos creer. Si yo te digo, sos hermosa o hermoso, vales un montón, sos súper importante, yo lo puedo creer, pero si vos no lo ves, nada va a suceder, vas a seguir sintiéndote mal, no vas a considerarte ni bello, ni bonito, ni hermoso, ni vas a ver tus cualidades, porque tiene que ver con lo que vos pensás de vos mismo, tu autoestima. Si te dijeron que no servías, probablemente no te pruebes para un trabajo que vos querés o no vayas en búsqueda de tus sueños, porque no servís, porque crees que no servís, que no sos capaz de hacer eso que tanto querés. De esa manera fuimos condicionados por esto de la ignorancia y que a nuestros padres y a nuestros educadores tampoco se les enseñó a amarse a sí mismos, a verse, a valorarse, a respetarse. Y fuimos de creencias en creencias, pasándolas, repitiéndolas, diciéndoles a nuestros hijos y recibiendo de nuestros padres lo que es la vida, cómo hay que vivirla y qué es lo que me va a hacer feliz. Tener una pareja, hijos, casa, un trabajo, dinero, un auto, unas vacaciones y el perro. ¿Qué pasó con todo eso? Nos separamos, claramente fuimos madres solteras o lo que haya sucedido, evidentemente no era tan así como nos dijeron. Claro, porque todo evoluciona y porque la felicidad no nos la puede dar nada ni nadie. Somos absolutamente responsables de eso, de nuestros estados emocionales. La felicidad ya está dentro nuestro, la tranquilidad, la paz están dentro nuestra, pero tenemos la creencia de que algo fuera se tiene que modificar para que yo sea feliz o para yo estar en paz o para tener tranquilidad. Y esa es otra de las creencias limitantes que no nos dejan evolucionar. Así podemos estar eternamente, pero bueno, estas son una de las tantas cosas que fui viviendo a lo largo de mi experiencia en ese infierno mental, en ese sufrimiento que el cuerpo verdaderamente la pasa mal, se estresa, se enferma y sumamos y apilamos momentos negativos en nuestra vida. Necesitamos decidirnos, tomar la decisión, quiero sanarme, soy capaz, puedo hacerlo y empezar a transformar nuestros pensamientos, convertir nuevos hábitos mentales, porque estamos acostumbrados, entrenados a pensar de esta manera. Nunca cuestionamos esas creencias limitantes y es por eso que tenemos como resultado el sufrimiento.
tenemos que empezar a practicar los nuevos hábitos de pensar lo mejor de mí mismo, las mejores circunstancias para mí mismo, los milagros que no son más que otra oportunidad que nunca utilizamos, empezar a imaginarnos y a crear una mejor realidad basándonos en que nos merecemos mejores circunstancias, conociéndonos a nosotros mismos, integrando esta parte oscura. Todo lo que podamos aprender lo tenemos que aprender del error, aceptar que el error no es más que un maestro para nosotros y no penalizarlo, ¿sí? Porque ahí es otra de las creencias limitantes, que errar está mal, que no nos podemos equivocar. Y así se penalizaba también, ¿no? El portate bien y el 1 en el examen. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado, que algo de toda la información que les acabo de brindar les sirva, les resuene, y nos estamos viendo en el próximo video.